Hola Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Y Sagitario, muchos de ustedes es posible que tengan algún tipo de bloqueo económico, evidentemente, porque me sale este 8 de espadas. Y el 8 de espadas precisamente es eso. Puede ser que ustedes quieran cambiarse para un puesto de trabajo mejor, pero no pueden salir de este porque tienen que cumplir algún tipo de contrato o simplemente quieren un aumento de salario, quieren cambiarse a otro trabajo, en otro empleo, pero no pueden dejar el que están porque tienen pues alguna atadura a esto o simplemente temen, pues tienen gastos que tienen que cumplir y temen no poder cumplirlos. Por ejemplo, si te pones a ir del trabajo en el que tú estás actualmente, tienes que quizás pagar casa, pagar carro, pagar seguros y pues por supuesto no puedes dejar ese empleo así como así para irte a otro. Quizás quieras empezar algún tipo de negocio, una inversión, pero no tengas el dinero, no tengas el capital suficiente para poder hacer esta inversión, para poder hacer este negocio. Y es muy posible que este bloqueo no sea de ahora. Este bloqueo para muchos de ustedes sea bastante antiguo, sea algo del pasado también, que está influyendo muchísimo en la vida de ustedes. Este 6 de copas me habla que podría estar siendo algo incluso sobre creencias limitantes, quizás sobre el dinero, creencias que te están pues limitando tu progreso. Tienen que revisarse muy bien pues el tipo de creencias que ustedes estén teniendo. Este 6 de copas también podría referirse a que alguien de tu pasado venga a poder ayudarte en esta situación a salir de este bloqueo, aunque no me parece. Esto me parece que es algo, este bloqueo viene del pasado, viene en una situación que ustedes han estado pues arrastrando hace mucho tiempo atrás. Es algo que llevan años en esta situación luchando por salir. Y esta situación se va a estar desbloqueando. Puede ser una situación karmática, incluso, no sé, para los que crean de vidas pasadas, podría incluso ser un bloqueo de vidas pasadas, algo bastante pues antiguo, no solamente creencias de la infancia. Y esto muchos de ustedes se les va a estar pues solucionando. Aquí viene la carta de la justicia y la carta de la justicia pues precisamente me está diciendo que aquí hay asuntos que se van a estar resolviendo. Pueden ser asuntos que necesiten resolverse en corte o fuera de corte. Aquí esto también podría estarse refiriendo a situaciones karmáticas que se van a resolver, cuestiones del pasado que necesitaban una solución y van a estar solucionándose. Por eso les digo, si no tienen ningún juicio, si no tienen ningún litigio, si no tienen nada administrativo que alguien tenga que emitir algún tipo de decisión, de solución o de juicio, esto podría referirse al plano espiritual donde hay una situación karmática que los está manteniendo bloqueados y esto podría estarse solucionando para muchos de ustedes, Sagitario. Vamos a ver qué cartas vienen ahora acompañando este 4 de espadas. Aquí Sagitario con este 4 de espadas, lo que me dice esta carta es que aquí va a haber un momento de reflexión, de introspección, un momento de pausa, un momento donde vas a estar tomándote un break, donde vas a estar pensando, vas a estar meditando, vas a estar reflexionando y vas a estar quizás analizando o planificando algún tipo de estrategia para continuar. La carta de la justicia, lo que estoy viendo acá es que este bloqueo que venía quizás de tu infancia, de tu adolescencia o de otra vida pasada se va a estar resolviendo, pero la solución va a ser porque tú vas a estar reflexionando, tú vas a estar meditando, tú vas a estar sabiendo qué es lo que tienes que hacer, cuáles son las nuevas creencias quizás que tengas que instalarte o qué es lo nuevo que tengas que hacer. Definitivamente aquí hay un momento de reflexión, aquí hay un momento donde tu vida va a estar cambiando por completo porque aquí tú sales renovado, aquí tú sales con todas tus cosas resueltas y vas a tener enfrentamientos con personas
de tu pasado con personas que posiblemente creían lo mismo o creen lo mismo que tú creías hasta que la justicia intervino y solucionó este problema, hasta que tú decidiste hacer este paso de reflexión. Pero te vas a tener que enfrentar a estas personas que no piensan igual que tú, personas que piensan igual que tú pensabas quizás años atrás o días atrás. Y definitivamente vas a estar luchando por tus ideas, vas a estar luchando por defender lo que piensas, lo que crees, y estás en una posición ganadora. El 7 de bastos está en una posición defensiva, en la posición donde tú tienes la razón y donde te vas a estar enfrentando pues a muchas personas que no tienen tus mismas ideas, que no opinan lo mismo que tú. También esto podría estarse refiriendo no exactamente a personas, sino que vas a estarte enfrentando a tus viejas creencias, a creencias de tu pasado, y vas a tener que enfrentarlas porque no solamente es cambiarlas, a veces también hay que enfrentarlas y luchar contra ellas. Pero definitivamente, señores, aquí ustedes están en una posición defensiva. Y gracias a que ustedes van a estar haciendo eso, aquí viene este caballero de bastos. El caballero de bastos es fuego puro. Aquí viene algo a muchísima velocidad a la vida de ustedes. Aquí la situación se mueve alterando pues los acontecimientos normales. Aquí puede referirse a la llegada de algún tipo de contrato laboral. Debido a que esto se desbloquea, te puede estar llegando un contrato laboral que podría ser temporal de inicio, o simplemente algún tipo de inversión, algún tipo de clientes que te llegue de pronto. Esto viene con una ganancia económica importante después que ustedes desbloqueen todo esto, después que ustedes mediten, piensen, reflexionen y planifiquen una estrategia. Aquí el dinero va a estar llegando y va a estar llegando galopante. Aquí hay una oportunidad, como les estaba diciendo, de trabajo o de trabajo o de inversión que va a llegar súper rápido. Normalmente el caballero de bastos es algo inestable, pero en este caso no es inestable porque aquí me aparece la carta del emperador. Entonces esto podría estarse refiriendo a algún tipo de empleo que llegue, que sea temporal, quizás incluso fuera de tu ciudad, pero que con el tiempo ustedes puedan firmar algún tipo de contrato, firmar algo para poder continuar en ese trabajo. Que de inicio sea, no, te voy a contratar por 1 o 2 meses y tú lo veas fabuloso, pero tú ya, bueno, esto es temporal, voy a recibir X cantidad de dinero y bueno, se acabó, ya me voy y regreso otra vez para mi situación. Pero definitivamente esto lo vas a poder estabilizar, esto se va a poder regularizar y volverse algo estable. Si son clientes que llegan, por ejemplo, llegan por temporada, no sé, de verano, y tú vendes salvavidas, un ejemplo. Ok, vendiste en el verano salvavidas, pero en el invierno nadie va a ir a la piscina ni a la playa. O sea, no vas a vender artículos de playa, pero puedes vender artículos de Navidad. O sea, vas a seguir con esta velocidad, con este ingreso, pero cambiando de rumbo. Algo inestable, pero que se vuelve estable de cierta forma porque tú le vas a estar cogiendo la vuelta, ¿ok? Tú vas a estar sabiendo cómo es la situación. Y precisamente el emperador, por eso te decía que es algo estable, porque el emperador te va a estar consolidando este proyecto, este nuevo empleo, esta nueva inversión. Él lo va a estar consolidando, ¿ok? Una situación o área de tu vida que era inestable y el emperador lo vuelve precisamente estable. El emperador es una energía que aporta orden, aporta disciplina, aporta seguridad y aporta estabilidad. Aquí se va a crear se va a crear un entorno estable, un entorno con estructura y un entorno con control. Así que va a permitir que esto que venía inestable, esto que venía con muchísima fuerza, pueda permitir que esto se sostenga y que las cosas pues progresen con bastante firmeza. Y vamos a ver después del emperador qué es lo que sigue. Pues aquí Sagitario, evidentemente cuando todo eso se estabiliza, te dice que la rueda de la fortuna va a estar girando pues a favor de ustedes. Aquí va a haber un cambio inevitable, aquí esto va a ser activado por la divinidad después que ustedes defiendan sus ideas, que ustedes reflexionen y que ustedes quiten este bloqueo del pasado.
Acá las cosas se activan, aquí hay un ciclo que se activa, aquí hay una oportunidad que se presenta, aquí hay una evolución de una situación. Como les estaba diciendo, sí, ustedes tienen que hacer su trabajo interior para que este caballero de bastos, esta fuerza, esta energía se presente en la vida de ustedes, y esto incluso que es de naturaleza inestable, fuerte, con muchísima cantidad de dinero, una oportunidad inmensa económicamente, va a poder incluso estabilizarse. Y la rueda de la fortuna pues te está asegurando de que sí, de que esto va a ocurrir, y que la vida, la divinidad va a hacer que esa rueda gire a favor de ustedes. Y la estrella, por su parte, la estrella está simplemente ratificando todo lo anterior. La estrella te dice que aquí van a recibir pues suministro y renovación de los recursos que ustedes necesitan para continuar sus proyectos. Que la situación actual, que quizás estaba bloqueada, que quizás estaba estancada, pues, o que estaba seco, va a recibir el apoyo necesario para continuar adelante. La estrella te dice también que vas a recibir ayuda, vas a recibir información, vas a recibir claridad, y todo va a continuar avanzando. Así que la estrella, para terminar, es fabulosa porque te dice que aquí las cosas comienzan a moverse, que no solamente vas a recibir la guía para salir de esta situación, sino que vas a recibir también los recursos que la divinidad tuviera disponible, te los va a poner a tu alcance para que este bloqueo, para que todo esto se termine, para que todo esto avance. La estrella viene siendo como un resumen de la lectura completa, donde precisamente te está diciendo que vas a recibir dinero o recursos y que vas a recibir la guía. Vas a recibir las dos cosas para poder salir de cualquier situación que te mantuviera estancado, cualquier cosa que te estuviera pues bloqueando tu camino. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de la abundancia para la parte de prosperidad para Sagitario, por favor. Este mensaje de Sagitario comienza con dos preguntas. Acá te dicen, ¿qué sucede cuando parece que has fracasado en algo? ¿Aprecias la belleza de la lección que aprendiste? Pues el mensaje continúa y te dice, la aceptación que surge tras las dificultades es como una semilla que permanece latente durante un tiempo. Después, que una vez que germina en tu subconsciente, se abre paso hacia tu conciencia y empieza pues a hacerse evidente que existe un nuevo tú, un nuevo inicio, una versión y una forma más poderosa de lo que empezaste a plantar en el jardín. En tu imaginación ha salido todo a la superficie. Estás maduro para el éxito. Aquí hay nuevas oportunidades, mucho mejores de las que disfrutaste antes. Aparecen de una forma divina, de una forma en que tú dices, Dios, el universo, mis ángeles, lo que sea que tú creas, pues te lo están entregando. Es uno de esos momentos en los que de una aparente pérdida y fracaso surge una abundancia notable. No te obsesiones con el pasado, porque no cabe duda de que estás experimentando un renacimiento, Sagitario. No te obsesiones con este pasado, soluciónalo, resuélvelo, salte de él para que puedas llegar a esta inmensa fortuna que los está esperando a muchísimos de ustedes. Así que definitivamente déjame en los comentarios la frase para manifestar. Yo recibo toda la prosperidad que llega a mi vida. Yo recibo toda la prosperidad que llega a mi vida. Y nos vemos en el próximo video, Sagitario. Hasta la próxima.